como pequeño apóstol de María. Radio Mundo Católico tiene mucho gusto en presentar a Brenda del Río y sus tópicos de apologética. Y el día de hoy nuestro tema es el arma del rosario. Así es, escuchaste bien, el arma del rosario. E iniciamos con esta maravillosa frase del padre Andrea D'Ascanio. El rosario se vive, tiene que ser vivido. Dios es Padre de vida, María es Madre de vida. El rosario es la escuela de la vida para nuestro espíritu. Debemos rezarlo cada día, porque con él debemos aprender a vivir cada momento de esta jornada a la luz de Dios Padre. Aquí tengo a una invitada especial el día de hoy, una gran mujer, Patti de la C. Bienvenida, Patti. Hola, Brenda, muchas gracias. Gracias por tu invitación a este programa. Gracias a los radioescuchas que nos oyen a través de estas ondas del sonido. Pues muy, muy bienvenida eres, Patti. Es todo aquel que se une a María con este lazo de amor del rosario, combate la batalla contra el mal para procurar la paz en el mundo, la conversión de los pecadores, todos estos pequeños en edad y en espíritu que se han ofrecido su vida a Dios y que toman el arma del rosario. Todas estas ocasiones, este programa que está hecho para ti. Pues bien, vamos empezando, Patti, con lo que es el rosario, porque nos va a faltar tiempo para hablar de esta arma tan maravillosa. Y bueno, quiero decirles algo. Cada uno de nosotros, Patti, fuimos confiados al pie de la cruz, al pie de donde Dios Padre tiene una victoria, ¿sí? Su Hijo dice sí a la voluntad de su Padre y rescata a toda la humanidad para el cielo. Así es que fuimos confiados a alguien, a María, a los pies de la cruz. Y ella no tiene mayor deseo que acercarnos a Dios Padre, de acercarnos a la verdadera felicidad que permanece para siempre. Si verdaderamente queremos amar a Jesús, debemos amar a María, porque le preguntan a Padre Pío un día cuál es el camino más corto hacia Dios, y ella dice María. Es esa puertita, es ese caminito que desemboca inmediatamente a Dios, sin paradas, sin grandes curvas, nos lleva hacia allá, Patti. Solo ella lo conoce a fondo, a Dios Padre y a Jesús, y puede transmitirnos su amor por Él. Así es que el rosario es la escuela de María, pero quiero que Patti, amigos, nos cuente parte de la historia de esta oración que parece pasada de moda. Parece una oración sencilla, parece una oración pobre, pareciera una oración repetitiva. Es una oración muy criticada, Patti, pero que ha sobrevivido a ataques dentro y fuera de la iglesia. Ataques de renovarlo, ataques de cambiarlo, de modificarlo, de acortarlo, sobre todo de acortarlo, porque ya el hombre de hoy no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para levantar los ojos al cielo. Pero ¿sabes una cosa, Patti? Yo creo que da tanto fastidio a alguien que ha tenido sus grandes enemigos, ¿o no? Totalmente, Brenda. Y como bien dices, ¿no? Rezar el rosario es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Fíjate nada más qué cosa tan importante. ¿Quién no quiere ver el rostro de Cristo? Pues estamos tan confundidos que no sabemos que a través de estas sencillas cuentas que corren a través de nuestros dedos, de nuestro pulgar y de nuestro índice, encontramos a Cristo de una forma tan mística y tan maravillosa para nuestra alma. Pero fíjate que todos estos ataques contra el rosario utilizan la picazón de la novedad para quererlo eliminar. Queremos encontrar todas otras formas de llegar hacia Dios cuando María ha puesto en nuestras manos esta oración magnífica. María la define como su oración, la oración que yo amo con predilección. Arrebata al demonio el terreno conquistado por él. Por eso le fastidia tanto. Por eso no lo quiere. Por eso está Así es. pidiendo que sus hijos que no se rece, que no se ha rezado a ningún costo, ¿verdad? Así es, pero fíjate, Patti, que yo sé que tienes una información muy valiosa allá, pero quiero contarles algo que es como un antecedente muy antiguo, que es que desde el siglo XII, los monjes que no sabían leer los salmos, porque no todo el mundo sabía leer,
del salterio bíblico iniciaron con el salterio mariano. Entonces, en lugar de rezar, Pati, durante el día los 150 salmos, rezaban 150 Aves Marías. Y a esto se le llamó salterio mariano, según el horario de las liturgias de las horas. Así es que los laicos empezaron a unirse a los monjes a rezar estas 150 Aves Marías. Pero en 1198, el obispo de París invitó a los fieles a rezar las 150 Aves Marías junto con el Padre Nuestro y el Credo. Fíjate cómo esas 150 Aves Marías después se rezan junto con el Padre Nuestro, pero también se les agrega el motivo de nuestra fe, el Credo. Pero después viene otra historia muy importante, que es el capítulo de los dominicos. En 1266, en el capítulo general, estableció el salterio mariano como oración ordinaria de los hermanos laicos. Pero ahí es donde tú tienes, y sigue la historia del rosario, porque en el siglo XIV, el cartujo Enrique de Calvar subdividió las 150 Aves Marías en 15 decenas, incluyendo al final de cada decena el rezo del Padre Nuestro. Fíjate, Pati, cómo al final de la decena se rezaba el Padre Nuestro. Ahora tenemos el Padre Nuestro al inicio. Claro, porque todo brota del corazón del Padre. Pero también continúa esta historia en los documentos que tienes ahí, que son valiosísimos. Precisamente, fíjate que tengo aquí un poco de la historia del rosario, ¿no? Desde el principio de la Iglesia, los cristianos rezan los salmos, como bien dijiste, como lo hacen los judíos. Pero más tarde, en muchos de los monasterios se rezan las 150 salmos cada día. Los laicos devotos no podían rezar tanto, pero querían, según sus posibilidades, imitar a los monjes. Y ya en el siglo IX habría en Irlanda la costumbre de hacer nudos en un cordel para contar, en vez de los salmos, las Aves Marías. Los misioneros de Irlanda más tarde propagaron la costumbre en Europa y hubieron varios desarrollos con el tiempo. Pero Santo Domingo de Guzmán, tú te acordarás que a él fue dado el rosario por manos de nuestra Santísima Madre. Y nos dice Santo Domingo de Guzmán que la Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo cómo rezar el rosario en 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por las herejías, los albigenses. Tú recordarás que los albigenses decían que no podía existir dos fuerzas. Entonces, que ellos siempre estaban diciendo que nada más era una sola fuerza y que Dios, por tanto, no podía existir. O sea que o había la fuerza del bien o había la fuerza del mal, seguramente. Fíjate que precisamente también un dominico que debemos tanto a esta orden de haber custodiado esta oración y pasado al mundo. Fíjense que en 1428 se llamó Alano de la Roche, de 1428 a 1478, propuso el rezo de las 150 Aves Marías en meditación de los misterios subdivididos en 3 grupos: María y los misterios de la Encarnación, pasión y muerte de Jesús y los misterios de gloria. Así es que vas a conocer mucho acerca de esta oración que tienes cerca y que es poderosísima para cambiar tu vida. ¿Sí? ¿Qué decían ellos, Pati? Fíjate que decían que existían 2 dioses, uno del bien y otro del mal. El bueno creó todo lo espiritual y el malo todo lo material. Pues bien, como consecuencia para los albigenses, todo lo material es malo y el cuerpo es material, por lo tanto el cuerpo es malo. Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente Jesús no es Dios. Era lo que ellos decían, ¿no? Esto es toda una herejía. Exactamente. ¿Por qué? Porque todo lo que ha creado Dios, que es un Padre bueno, es bueno para el hombre. Un Padre bueno no puede crear algo que te vaya a hacer terminar en el infierno, ni que te vaya a hacer sufrir y perder tu vida. No, por el contrario. El cuerpo es algo creado por Dios, algo bellísimo, corona de la creación. Somos semejantes a Dios Padre. El Adán es el hombre y la mujer juntos, y es la mejor imagen de lo que es el Padre del cielo. Así es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, nuestro cuerpo es algo bueno. Pues ya dijimos que un dominico, Alain de la Roche,
que vivió de 1428 a 1478, subdividió esos 150 Aves Marías, Patti, en los misterios que tenían que ver ya con lo bíblico, ¿sí? Los primeros, María, misterios de la Encarnación, luego, pasión y muerte de Jesús, y al final, misterios de glorificación de Jesús y de María. Pues bien, el Papa San Pío V, proveniente de la Orden de los Dominicos, fue definido como el Papa del Rosario. Así es que hay varios papas, por ejemplo, León XIII, que escribe 13 encíclicas solamente sobre el Rosario. Ha habido papas en la historia de la Iglesia, padres de la Iglesia, que han amado la oración del Rosario y la han recomendado para las tribulaciones del mundo, Patti. Y fíjate que me gustaría, antes de continuar con eso, el decirles que a Santo Domingo de Guzmán la Virgen se le revela y le dice y le entrega en sus manos un rosario. De hecho, podrán ver ustedes en algunas imágenes que está la Virgen entregándole el rosario a Santo Domingo de Guzmán. Y él es el que sale de ahí, pues con el rosario en la mano, y efectivamente lo predica ante muchas personas, y los albingenses a través de este rosario se vuelven a la fe. Es algo muy importante que es de mencionar, ¿no? A través del rezo del rosario de Santo Domingo de Guzmán, cuando la Virgen se lo entrega, empieza él a utilizarlo como el arma poderosa que es y eficaz, y convierte a los albingenses y ellos vuelven a la fe católica. Y así es, fíjate que el rosario es un instrumento, Patti, simple, al alcance de todos y eficaz contra la guerra y otras calamidades. Hasta el más pobre puede tener un rosario. Tenemos los 10 dedos de las manos, ¿no? Empieza con un Padre Nuestro y contamos las Aves Marías. Los papas impulsores del rosario, ya lo dijimos, San Pío V, León XIII con sus 13 encíclicas y por supuesto, Juan Pablo II, el Papa de María. Bueno, pues Santo Domingo, como bien decías, Patti, combate la herejía con el arma del rosario, ¿verdad? Y este rosario se vuelve el arma por excelencia de los campeones de Dios, de los grandes, grandes santos. Y hay algo sobre el rosario que escribe Padre Andrea D'Ascanio, que es un sacerdote capuchino. Él nos dice, el rosario es la escuela del sí. Si tú bien te fijas desde el primer misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la anunciación del ángel a María, ahí está el sí de María. Después va María y visita a Santa Isabel, ¿sí? Entonces ella tiene esa invitación de parte del ángel y dice sí, ¿sí? En su interior va y aunque está embarazada, aunque tenía que pasar varios kilómetros, va y visita a esta mujer. Después, ¿qué otra cosa? ¿Qué sucede? El nacimiento de Jesús. Fíjate cómo ella tenía que estar en otra parte donde ya estaba preparada su casa, donde ya estaba preparada la cunita, donde ya estaba preparado todo para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, cambio de planes, métete esta frase en tu vida. Mucho de la vida es esta famosa frase, cambio de planes. Y tenemos que ajustar las velas, ¿sí?, de nuestra vida a la voluntad de Dios Padre. María, en la gruta de Belén, dice su sí. Y también dice su sí al llevar al pequeño Jesús a presentar al templo. Y también dice su sí al escuchar a Simeón, ¿sí?, y a Ana profetizar sobre la vida que había de tener este niño. Y también dice su sí al perder a Jesús y al volverlo a encontrar en el templo y descubrir cada vez más el proyecto que Dios Padre tenía para su hijo. Así es que miren, el infierno es el promotor de la escuela del no, del no serviré, y eso sucedió desde el cielo con Luzbel, que actualmente tiene el nombre de Lucifer, ¿verdad? Yo no serviré, no te serviré a ti en tu hijo, porque tu hijo va a ser un hombre, y yo no serviré a nadie que sea un hombre, cuando yo soy espléndidamente un ángel de luz. Bueno, este no serviré se presenta muchas veces a lo largo del camino, ¿verdad, Patti, de las familias? No serviré a mi matrimonio cuando se pongan las cosas en tono de tormenta. No serviré a la honestidad cuando haya algo que yo pueda ganar en mi compañía y que me está haciendo falta a lo mejor en casa. No serviré al ser honesto, no serviré a vivir como cristiano, ¿no? Adán se desvistió, se desprendió del Padre y de la gracia. ¿Por qué?
porque él no confió en el amor de Dios Padre. Dios Padre le dijo, no comerás de este fruto porque te hace daño. Y alguien que viene y le susurra al oído, mira, Adán, ¿no es cierto lo que te dice? Entonces no te ama como te dice. Entonces no sirvió al amor de Dios. Se desviste de la gracia, por eso se sintió desnudo, porque no estaba vestido de la gracia. María, con su fiat, da el sí, que provoca la redención, y Cristo hace obras maestras con la adversidad. Así es. Así es que este instrumento que nosotros llamamos rosario, que quiere decir jardín de rosas, ¿sí? O corona de rosas, es una oración totalmente trinitaria, Patti. ¿Por qué? Porque en los gozosos son los misterios del Espíritu Santo, los dolorosos son los misterios del Hijo y los gloriosos son los misterios del Padre. Pero tú tienes otras cosas que comentarnos, Patti. Pero fíjate que exactamente ahorita de lo que tú dices, muchas veces nos hemos puesto a ver que el rosario no se encuentra en la Biblia, ¿sí? Pero el rosario es la Biblia. La cuenta la Biblia, ¿verdad? Son sí. Las vivencias, es la vida de Jesús. El rosario, en cada misterio, ahí es donde nosotros meditamos cada momento importante de Jesús en la tierra. Y yo les digo algo bien importante, una oración repetitiva. Yo cuando era jovencita corría donde había rosario, porque nadie me había explicado que para Dios no hay tiempo y que el tiempo se detiene en las cosas del Espíritu. Es un solo tiempo, eterno. Entonces yo puedo entrar con mi corazón, en mi persona, en mi alma, puedo entrar en ese momento de la vida de Cristo y acompañar a Cristo en la pasión y acompañar a María en la anunciación. Yo entro, Señor, entro en el misterio de tu vida y yo estoy aquí contigo cuando has sido flagelado y estás ahorita con esos piquetes profundos sobre tu espalda, con ese dolor tremendo, estás desangrado, te falta agua en tu cuerpo, te estás deshidratando. Ves la burla de los soldados, ves tantas cosas y yo estoy aquí a tus pies y te tomo tus manos y te digo gracias, Señor. No tengo el valor de decirte no hagas esto por mí, porque si tú no lo haces, yo no entro jamás en el cielo. Entonces todas estas meditaciones profundas nos las concede el rosario mismo. Y sin él, fíjate que es difícil, Patti, que el hombre moderno vamos corriendo todo el tiempo. Entonces no sabemos estar a solas con nosotros mismos, nunca. Le tenemos miedo al silencio, le tenemos miedo a detenernos, a detener esta inercia de la vida siempre corriendo. Sin embargo, el rosario te empieza a poner el alma desde el primer misterio en un estado de tranquilidad y frena toda aquella inercia que a veces no tiene ningún sentido. Y un poquito antes del final de este programa te vamos a contar un gran milagro a través del rosario, pero el rosario rezado en manitas de los niños tiene un gran poder, mueve el corazón del corazón de Dios. Patti nos va a compartir algo también sobre esta oración que es totalmente evangélica. Fíjate, Brenda, que el papel de María dentro del rosario, esta devoción que es eminentemente evangélica y que en forma simple y eficaz ayuda a penetrar en el misterio de Cristo, visto con los ojos de María, llorado con los sentimientos de su corazón maternal, de tal forma que es una oración totalmente mariana, que nos lleva a través de María a Cristo. Ella, como buena madre, como hace un momento nos decías, cuando al pie de la cruz Jesús nos deja como hijos suyos y como madre nuestra María, bueno, pues ella con ese amor maternal pues nos da el rosario para que sea el arma potente que usaremos para derribar cualquier barrera que exista. Así es, y sobre todo para vencernos a nosotros mismos, para poner el cuerpo al servicio del alma, cosa que somos invitados a hacer lo contrario en el mundo actual. Come todo lo que quieras, al cabo tómate tu pastillita contra la grasa, bebe todo lo que quieras, al cabo tómate esta bebida que te va a quitar la resaca, haz todo lo que quieras, basta no tener consecuencias palpables, pero las consecuencias existen, nuestra voluntad se va debilitando. Mucha gente dice, no, en este tiempo en el que todo mundo tenemos que trabajar y correr todo el tiempo, pues es demasiado largo. 15 minutos se necesita para rezar un rosario y un día Patti tiene 100 cuartos de hora. ¿Y sabes qué sucede, Brenda? Que a veces tenemos tiempo para querer ir al gimnasio para mejorar nuestro cuerpo, que estamos viendo cómo vernos mejor,
qué hacer mejor para obtener mejores ingresos, pero nunca estamos pensando qué es lo que vamos a hacer, cómo hacer esa alcancía para el cielo. Jamás estamos pensando en cómo vamos a llegar al cielo, en qué grado de santidad podemos llegar al cielo, porque todos somos llamados a ser santos. Y nadie estamos percatándonos de esto, ¿no? Fíjate que me hiciste recordar que Juan Pablo II decía que hace falta la oración en el mundo, mujeres y hombres de oración. ¿Qué es la oración, Patti? Sino, como decía él bien, entretenerse con Dios. Muchos de nosotros no queremos entretenernos con Dios, ¿sí? ¿A poco no te gusta a ti, cuando eres un niño, estar de la mano de tu padre o en las piernas de tu mamá, verdad? Un abrazo con ellos. La verdad es que vivimos en la soledad. Dios, a lo largo del rosario, pues revela su historia de amor por el hombre. Ayer leía yo algo maravilloso y leía yo que en Roma, cuando alguien le daban la preferencia siempre al primogénito, y cuando no era el primogénito, el padre podía decidir tomarlo como su hijo o dejarlo en la calle, a que cualquiera lo recogiera. Era común ver a bebés en el basurero, como lo es común ver ahora, fíjate, qué triste. Pero cuando apenas la comadrona recibía a este bebé, todo ensangrentado todavía, lo ponían en la puerta o lo ponían afuera a ver si alguien lo quería recoger. Los traficantes de esclavos, por lo regular, podían coger a este niño y criarlo para venderlo como esclavo. Sin embargo, fíjense, cuando la comadrona lo tomaba recién nacido, lo ponía en el piso, a ver quién lo quería recoger. Pero si el padre decidía darle su nombre, decidía darle su protección, decidía tomarlo como hijo, lo tomaba del piso y lo levantaba. Y así toda la comunidad se enteraba que él lo había tomado como hijo. Así es que en el bautismo nosotros fuimos levantados por Dios Padre. Somos hijos de Él. Y esta maravillosa historia de amor se cuenta en el Rosario, Patti. Y fíjate que recorrer con María las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, para entender su mensaje. Es una escuela muy eficaz la de María, pues ella la ejerce con las abundantes dones del Espíritu Santo. Es a la vez la maestra y el modelo de la peregrinación de la fe. Entonces en la oración es donde encontramos a María viviendo la vida y diciéndole un sí constante a Jesús. Sí, hay uno de los santos que decía que cada vez que nosotros decimos Ave María, toda esta Ave María, María dice Dios, ¿sí? O sea, en sus labios, por sus labios, estamos levantando una oración hacia el cielo, por los labios de aquella que es inmaculada, ¿no? Y bueno, ¿cómo no se puede rezar el rosario? El rosario se puede rezar y yo les digo corriendo, ¿sí? Cuando vas corriendo, cuando vas haciendo tu ejercicio. Se puede rezar en el camión, se puede rezar en cuantísimos lugares. Es algo tan fácil de hacer. Bueno, y rezando el rosario nos preparamos a la consagración en María, ápice de toda espiritualidad. Y cuando habremos asimilado el espíritu de la consagración con el rosario, podremos dar un sí. La verdad es que cambia tu vida cuando empiezas a rezar el rosario. Yo que le huía, he visto cambios trascendentes también dentro de mi propia persona para vencer esa batalla interior, que es la primera que tenemos que vencer. Y sabes que, Brenda, algo muy importante, en todas las apariciones de la Santísima Virgen, en todas sus advocaciones donde la Virgen se ha aparecido, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que oremos, que recemos. En Fátima, sí, cuando se les apareció a Lucía Jacinta y a Francisco, que les dijo que era la Señora del Rosario. Entonces, ella se reconoce como la Señora del Rosario y también nos está pidiendo en cada advocación y en cada aparición que recemos y que recemos el rosario. Y rezado el rosario en familia transforma una familia, transforma a las personas y transforma al mundo. Y fíjate que de las 6 apariciones en Fátima, en todas dice recen el rosario y 2 veces dice recen en familia. Y en la carta pastoral del 2002, nuestro amadísimo Papa Juan Pablo II, en esa carta llamada Rosarium Virginis Maria, dice solo la intervención de lo alto podrá orientar los corazones de las personas en situaciones de conflicto y de quienes dirigen el rumbo de las naciones. El rosario lentamente rezado, dice Juan Pablo II, y meditado en familia, les dará los sentimientos de Cristo y de su madre,
Esto lo dijo en Zaire en mayo de 1980. Y en otra de sus cartas dice: les voy a enseñar un secreto para conservarse siempre fieles. Recen, recen mucho, recen el rosario todos los días. Esto lo dice Juan Pablo II en Fátima. Y fíjate que también tenemos aquí San Luis María Guiñón de Montfort. Son palabras textuales de él que dice: oh, qué maravilla la gracia del Santo Rosario, poder escapar del mundo, del demonio, de la carne y salvarte para el cielo. Imagínate, es una cadena de amor que te une al cielo, pero me gustaría mencionar algunos de los milagros que como presenciado a lo largo del caminar de este apostolado con los niños que rezan en los pequeños nidos de oración. Una vez por semana interceden por la paz y la conversión. Así es que fíjate que el 2 de diciembre de 1980, Pati, tanques rusos en las fronteras de Polonia están listos para volver a entrar a invadir Polonia, la patria del Papa. Del 3 de diciembre están con su santidad. Y su santidad, Juan Pablo II, les dice: por favor, oren por mi patria. Él sabía que los tanques rusos estaban a la puerta de su nación. Pues bien, el 8 de abril de 1981, 700 niños déjame decirte que en 1980 oran los niños por esta intención, los llaman, estaban en el Vaticano, haciendo una visita al Vaticano. El Papa les dice: por favor, recen, niños, en 1980 por mi patria, porque están por invadirla. Se llevan a todos estos niños en el Vaticano, oran por la patria del Papa, y los tanques de guerra, Pati, dan la vuelta y se van, no invaden Polonia. Otra de las cosas fue que el 8 de abril de 1981 se estaban consagrando 700 niños de Nápoles presentes en Piazza de San Pietro, y Polonia de nuevo estaba en una situación de peligro. Fue reconocido el sindicato de los agricultores y no hubo ningún conflicto en el cual hubiera derramamiento de sangre. Así es que tenemos otro milagro que te queremos contar que ha sido verdaderamente contundente, Pati. Fíjate, Brenda, uno de estos milagros es precisamente la bomba que lanza Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Y habiendo en Hiroshima una pequeña comunidad del padre jesuitas que vivían junto a la iglesia parroquial a solamente 8 cuadras, que 8 cuadras más o menos estamos hablando de 1 kilómetro del epicentro donde fue arrojada la bomba. Ahí había una casita y una iglesia, pues estos eran misioneros alemanes que estaban sirviendo al pueblo japonés. Como los alemanes eran aliados de los japoneses, pues les habían permitido quedarse en ese lugar, ¿no? Y la iglesia junto a la casa de los jesuitas, después de que se arrojó esta bomba, quedó destruida totalmente. Y la casita quedó destruida pues por la bomba atómica, pero su casita, su residencia, quedó en pie. Y los miembros de la pequeña comunidad jesuita que sobrevivieron no tuvieron ningún tipo de efectos posteriores a la radiación, ya que te acordarás que mucha gente perdió... Se queda quemada completamente, forma destrozada. Y por generaciones, ¿no?, que vienen los efectos de la bomba atómica. Pues bien, ahí no pasó nada de esto. Y el padre Schiffer comentó que durante varios años cientos de expertos e investigadores estudiaron las razones científicas del por qué la casa, que estando tan cerca, a 8 cuadras del epicentro donde fue arrojada la bomba atómica, no fue afectada, pero tampoco los habitantes. ¿Y sabes cuál fue la razón que dieron? Lo único que encontraron diferente. ¿Qué hacían diferente? Y la única diferencia que había era que en esa casa se rezaba el rosario. Fíjense, todos los días. Gloria a Dios, ¿verdad? Pues fíjense, el 13 de mayo de 1981, precisamente en este día que se conmemoran las apariciones de la Virgen en Fátima, la primera aparición, Juan Pablo II en Piazza San Pietro es atacado por un pistolero a sueldo, le dispara en el momento en el cual se estaban consagrando 1000 niños en Capo di Monte, cerca de Nápoles. Y fíjense que estaban ofreciendo estos niños su vida por la paz, por la conversión, pero también por el Papa, como una ofrenda bendita de amor inocente, ¿sí?, por el Papa. Pues fíjense que esa bala atraviesa precisamente en medio de las 2 arterias principales de su santidad Juan Pablo II, y lo que dice
él después es una mano maternal guió la bala. El 3 de junio de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba en el hospital con el arzobispo Vincenzo Fajolo. Pidieron que el Papa saliera del hospital ya de esa recuperación que tenía porque había estado grave, y a las 19 horas, contra el parecer de todos los médicos, sale el Papa Juan Pablo II porque ya se había sentido bien junto con un obispo, Vincenzo Fajolo, un arzobispo. Estaban orando precisamente por el Papa y ofreciendo su vida a Dios por él. Imagínate, Brenda, si esto, que lo estamos viendo, estas pruebas tangibles de lo que hace el rosario, ¿te imaginas qué hará en nuestro mundo? ¿Qué hará en nuestras familias? ¿Qué hace en nuestras personas? ¿Cómo lo va transformando todo? Porque el rosario es una cadena de amor. Es una cadena de amor porque es amor de Dios nuestro Señor, de la Virgen, el contemplar cada misterio. Cada instante es acompañar a Jesús y a María en estos misterios, en este descubrir nuevamente a Jesús, porque en cada vez que rezamos el rosario lo descubrimos nuevamente. Es algo en donde estamos renovando nuestra fe continuamente. Y además nos reconocemos hijos y nos sabemos amados. Fíjese que Austria, cuando fue precisamente, nos hemos saltado la batalla de Lepanto, porque la batalla de Lepanto todos los musulmanes estaban tratando de invadir Europa, y si hubieran invadido toda Europa, nosotros en este momento seríamos musulmanes, ¿sí? Entonces se realizó en la época del Papa Pío V, que vivió en 1566 a 1572. Bueno, pues fíjense que el Papa, sabiendo esto y que venía el sultán Sulimán subiendo por Albania, por Turquía, todo eso, el país donde los paran a esos musulmanes fue Austria, ¿sí? En ese tiempo. Pero en esos barcos, primero el Papa manda desde Roma una astilla de la Santa Cruz que se les da a cada uno de los navíos del Papa, ¿sí? Venían, pero los triplicaban en número los barcos musulmanes. Pues fíjense que hicieron una cadena de rosario de oración en Roma cuando se estaba librando toda esta batalla precisamente contra los musulmanes. Cambian los vientos e increíblemente están a favor de las tropas y de los navíos católicos. Le ganan al sultán Sulimán por tierra Austria para la invasión, y después, muchos siglos después, la Virgen le devuelve el favor a Austria. ¿Por qué? Porque habían tenido la invasión rusa en Austria, que es un país pequeñito, que no tiene un gran ejército. Rusia, imagínense cuántos tanques, cuántos soldados estaban allá adentro. Iniciaron una cadena de oración del rosario, diario, por la independencia de su país. ¿Y saben lo que sucede? El día 13 de mayo de 1955, de manera pacífica, se dan la vuelta a los tanques, se emprenden su camino a los soldados y abandonan Austria en paz. Así es que fíjense qué cosas tan hermosas tenemos. En Rusia, el 13 de octubre, si no tengo ahorita el año, Nikita Khrushchev en Naciones Unidas dice, porque era la guerra fría que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces, se quita el zapato, pega en el escritorio y dice: los aniquilaremos, los enterraremos. Y era el 43 aniversario de la Revolución Comunista, y se va hacia Rusia y en la mente lanzarles un misil a los americanos y destruirlos con la bomba atómica. Y el Papa Juan XXIII invitó a todos los peregrinos que estuvieran en Fátima a rezar para que esto no se realizara. Pues bien, 1 millón de peregrinos se pusieron a rezar el rosario ante el Santísimo en la noche del 12 al 13, a pesar de la lluvia. 30 diócesis del mundo se unieron. Cuando terminó la cuenta regresiva del misil, no salió de su plataforma y explotó ahí, provocando que 300 personas en Rusia murieran. Pero no sale, se atasca, ¿sí? El elevador que tenía que lanzar este misil hacia los Estados Unidos. Fíjate, estos son los efectos del rosario. Estos son los efectos del rosario, son los regalos que nos da rezar el rosario. ¿Y qué no hará con nuestra vida? Imagínate, por eso yo hoy les invito, Brenda, es muy importante a iniciar el día de hoy rezando el rosario. Iniciar con nuestra propia conversión, con nuestro propio cambio de vida, con nuestras familias, porque acuérdate que Dios dice que donde 2
o más estén reunidos en mi nombre, Él estará presente. Entonces, rezarlo en familia es unir a la familia. El rosario une a la familia, el rosario mantiene a la familia. Y mantiene no nada más a la familia, sino al mundo entero, por la conversión de los pecadores y por vivir en un mundo mejor. El día de hoy, a iniciar con el rezo del rosario y verás cómo todo se va transformando. Esa batalla interior que libramos hacia el bien o hacia el mal va ganada por el bien con el arma del rosario. Te invita a formar un nido de oración. Reúne a muchos niños a rezar el rosario por la paz, por la conversión, por el Papa y por el triunfo del corazón inmaculado de María. Gracias, Patti, por haberme acompañado desde el día de hoy. Como siempre, un gozo tenerte aquí. Muchas gracias, Brenda, por haberme invitado para compartir este tema tan hermoso del Santo Rosario. Pues bien, estás invitado a tomar el arma del rosario y usarla en tu vida para obtener realmente y caminar el proyecto que Dios ha diseñado para ti. Como pequeño apóstol. Esta ha sido una presentación más de Brenda del Río y sus tópicos de apologética, a través de su emisora católica favorita, Radio Mundo Católico. Como soldadito.